para mí es un gran honor que me desempeñe en Nueva Cruz en este día importante. Compañeros y compañeras de la Secretaría de Finanzas, compañeros y compañeras del TICPU, cadetes, otros invitados e invitadas. Es en el último día de la bandera del actual gobierno. Este fue el último discurso del Día de la Bandera de nuestra presidenta Xiomara Castro. Y yo pienso que es importante tener una reflexión sobre nuestros símbolos y qué significan los símbolos en la vida material de nuestro pueblo. ¿Por qué celebramos el Día de la Bandera? ¿Por qué es importante el himno nacional? ¿Por qué son importantes las canciones? ¿Por qué es importante nuestro pabellón, nuestro panteón de héroes? Le da eso de comer a nuestra población. Tiene eso que ver con el PIB, tiene eso que ver con la producción, tiene eso que ver con el desarrollo nacional. Y yo pienso que sí, hay un escritor importante en la historia de Honduras, que no es un escritor hondureño, es un escritor chileno, se llama Juan Arancibia, un economista que hizo uno de los ensayos, pienso, más importantes en la historia intelectual del país. Se llama Honduras, un Estado nacional. Él en este ensayo reflexiona sobre la pregunta, porque la verdad es que el libro, el nombre del ensayo es una pregunta. Honduras en un Estado nacional. Se hace la pregunta a él. Y en el libro, él busca darle respuesta a esta pregunta. Hace un recorrido histórico por los principales momentos de la historia nacional en busca de esa respuesta. En Honduras, un Estado nacional. Y yo estaba buscando la definición de nación. ¿Qué es una nación? Según ChatGPT, una nación es una comunidad humana unida por vínculos comunes como la cultura, la historia, la lengua, la raza o la religión, que comparten un territorio, y pienso que esto es lo más importante, un deseo de vivir juntos bajo una identidad colectiva. La nación, digamos, es, como pueden ver en su definición, de un 25% material y un 75% inmaterial. Es decir, lo material es el territorio, no son las fronteras que nos unen, pero tenemos un conjunto de elementos inmateriales a la nación. La cultura, que sí puede ser material e inmaterial, la historia, esa la encontramos en los libros, ¿verdad? La historia no es un elemento material. La lengua, la raza o la religión que comparten un territorio. Nuestra bandera es parte de la nación y es parte de esos elementos inmateriales que nos hacen ser parte de una nación. Pero sobre todo, el deseo de vivir juntos. ¿Por qué no todos los hondureños lo hacemos acá y nos vamos del país y nos olvidamos de este territorio? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de irse de Honduras, establecerse en otro país y no volver, pero han preferido quedarse acá? ¿O cuánta gente nace en este país y es forzada por razones económicas o por razones sociales a migrar del país? Y vive cada día anhelando regresar, esperando encontrar a su familia de nuevo, escuchando las canciones de Guillermo Anderson, el himno nacional, escuchando a Casabe, escuchando nuestras bandas icónicas, viendo los partidos de la selección, deseando regresar, ¿verdad? Y es precisamente porque hay un elemento casi espiritual, inmaterial de la nación. Sin embargo, les tengo una noticia, digamos, agridulce. Juan Arancibia, en su ensayo, él concluye que Honduras todavía no es un Estado nacional. Nosotros tenemos todavía una tarea pendiente y es la tarea de fundar el Estado nacional, porque el Estado nacional sigue incompleto. ¿Por qué para Juan Arancibia sigue incompleto el Estado nacional? Bueno, viene mi mamá. Bienvenida, Vani. Muchas gracias por acompañarme. Quiero leerles la conclusión de Juan Arancibia, porque estamos cumpliendo 183 años de independencia, pero a 183 años de independencia, en Honduras un Estado nacional. Dice, en Honduras, y este libro fue publicado en la década de los 80, solo para que nos hagamos una idea de que a 40 años sus reflexiones siguen vigentes. Dice, en Honduras, la mayoría de nuestra población, sumida en la extrema pobreza, contempla las vitrinas repletas con sus bolsos vacíos.
y escasos de esperanza. Y a continuación dice, la nación y el Estado nacional son una tarea pendiente. Una cultura nacional, un Estado nacional, solo pueden surgir de procesos democráticos profundos, de los cuales las elecciones son una manifestación y no necesariamente el Dios creador. El pueblo está obligado a construir su autodeterminación, que es democrática y nacional simultáneamente, es decir, participan todas, pero tiene que abarcar todo el territorio nacional. Y esto es importante. Los caminos que escoja para cumplir sus tareas históricas son igualmente históricos. Lo que nos está diciendo Juan Arancibia es que nuestro pueblo, en su sabiduría, en su autodeterminación, condicionado por las opresiones sociales y políticas, él mismo va a determinar los mecanismos para su propia liberación. Nunca son receta externa, siempre son creación histórica de sus pueblos. Y continúa, sus proposiciones no son abstractas ni pueden ser definidas por el imperio. Ellas dependerán en gran medida de la actitud de los que se oponen con fuerza a la democracia, a la justicia y a la independencia nacional. Nosotros como país, como nación, como pueblo, somos, digamos, los hijos y los herederos primero de la colonia española y luego hay que reconocerlo del imperialismo estadounidense. En 1502 nosotros fuimos conquistados y nos liberamos en 1842 y celebramos esa fecha. Sin embargo, a inicios del siglo XIX se instauró la doctrina del destino manifiesto, la doctrina Monroe, en toda América y en muchos otros países del mundo. De ese imperio todavía no nos hemos liberado. Y esa es la principal conclusión de Juan Arancibia. Nosotros somos los herederos de esa tarea histórica. Es nuestro deber liberar al pueblo nacional de eso. Y él precisamente hace un recorrido y nos dice por qué sigue siendo una tarea pendiente, por qué nosotros no nos hemos liberado del imperio. Y aquí yo quiero decir algo importante, y es que Juan Arancibia era un doctor en economía, él se graduó de la UNAM en México. Su tesis doctoral fue el modelo de desarrollo económico de Honduras del siglo de 1820 a 1950 aproximadamente. Y él concluye que la principal característica de nuestra economía es la dependencia. Es decir, que los principales polos de desarrollo nacional son polos de desarrollo que dependen del capital extranjero. No son polos de desarrollo autodeterminados por nuestro pueblo. No son polos de desarrollo autodeterminados por nuestros campesinos, por nuestros productores, por nuestros empresarios, por nuestra clase empresaria nacional. No son determinados por ellos. Nosotros tenemos una economía altamente dependiente. Una de sus conclusiones importantes y la importancia de liberarnos del imperio es que en la medida en que nosotros somos una economía dependiente, nuestra economía refleja los intereses de la economía de la cual somos dependientes y no de nuestra economía nacional. Hay que iniciar tomando también el trago amargo de que nuestra independencia realmente fue un pacto entre las élites criollas y la corona española. En un momento de debilidad de la corona, las élites criollas aprovecharon para pactar una dependencia y evitar la revuelta de los negros, de los indios, de los incultos, de los descalzos, de los chuñas. La élite de ese entonces prefirió pactar y dejó intactas las estructuras de dominación colonial. Un ejemplo de ello, que nosotros migramos de la corona española directamente del imperio estadounidense. ¿Cómo se refleja eso? Uno de nuestros hitos más importantes fue la reforma liberal, que ustedes saben, liderada por Marco Aurelio Soto, el que está en el billete de 2, Ramón Rosa, el que está en el billete de 500. Honduras en esa época con la reforma liberal logró despuntar no en la producción agrícola, como muchos otros países de Centroamérica, que lograron desarrollar sus burguesías nacionales, lograron desarrollar su industria cafetalera, su producción agrícola, que era el objetivo de la reforma liberal. Nosotros, en cambio, fuimos conocidos por la producción minera. Honduras se volvió un enclave minero importante. El hecho de que nosotros hoy estemos acá y no en Comayagua, o no en San Pedro Sula, no en algún otro valle,
es porque Tegucigalpa era un pueblo minero y porque aquí se estableció entonces la capital de esa colonia que era ya independiente. Imagínense que los presidentes de la época, casi por regla general, eran accionistas minoritarios de todas las compañías mineras de la época. Honduras exportó cerca de la mitad de todo el mineral que se extrajo de Centroamérica, y todo ese mineral, o la gran mayoría de ese mineral, era de la Rosario Mining Company. Uno de sus principales accionistas era Marco Aurelio Soto, y siendo presidente, él aprobó un montón de reformas que apoyaban y promovían las exoneraciones, los incentivos, las concesiones, tratos preferenciales, contratos y todo tipo de prebendas para el enclave minero. Entonces nosotros pasamos de la colonia española al enclave, directamente al enclave. Este historiador, Juan Arancibia, dice que el espacio de una élite nacional lastimosamente no fue ocupado por una élite local, fue ocupado rápidamente por el capital extranjero. Y el capital extranjero, con su poder, no solo económico, sino también militar, también político, llenó entonces la política nacional de todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y hoy todavía está en disputa. Y quería traer un hecho histórico a colación, y es el ferrocarril interoceánico. Imagínense que el primer intento de ferrocarril en Honduras tiene 2 siglos. Actualmente en el mundo hay más de 600,000 kilómetros de ferrocarril. En el mundo, más de 600,000 kilómetros de ferrocarril. Nosotros no tenemos ni 100, ni 300. Y esta gesta empezó allá con el presidente, ustedes saben, José María Medina. Él contrajo un crédito por 1.9 millones de libras esterlinas para construir 230 millas de ferrocarril. Lastimosamente, al final solo se construyeron 80 millas, pero se pagó 6 veces la deuda que contrajimos en ese momento. Yo creo que si el Departamento de Crédito Público hubiera existido en esa época, pues simplemente se hubieran quedado sin chamba después de ese mal trabajo, ¿no? Esa deuda, la deuda del ferrocarril, que se multiplicó en 4, y es curioso, ¿no? Porque fue comprada, se contrajo con capital británico, pero fue comprada cerca de 1907, 1906 por Estados Unidos, por un gran banquero que estaba en auge, Jordan Pearce Morgan. Actualmente ese banco es JP Morgan, uno de los más grandes del mundo. Él compró la deuda del ferrocarril y él, digamos, sabía que no había capacidad nacional para pagar, y lo que hizo fue un trato con el gobierno de los Estados Unidos para que se tomaran una de las aduanas de Honduras. Yo no sé si hoy permitiríamos que se tomen una aduana, pero se tomaron una aduana y en la aduana se cobraban el ferrocarril. Ahí estaban los funcionarios estadounidenses cobrándose el ferrocarril, la deuda que le habían comprado a los británicos. Hoy ese ferrocarril sigue siendo una tarea histórica pendiente. Y yo pienso que del ferrocarril de Medinón podemos pasar al ferrocarril de las bananeras, porque pasamos del enclave minero directamente al enclave bananero. Ustedes saben que Honduras, hacia 1843, nosotros produjimos 1.4 millones de racimos de banano. En 1930, la producción era casi 20 veces más. Exportamos casi 30 millones de racimos de banano. En ese momento Honduras producía el 30% de toda la producción mundial, de todo el mundo. Éramos el principal productor de banano. Y bueno, uno siempre se hace la pregunta, ¿qué nos quedó a nosotros de todo ese banano que se exportó? ¿Qué le quedó a Honduras de todo ese banano que se exportó? Yo pienso que ni siquiera nos quedó el ferrocarril, ¿verdad? Porque en su primer misión, el Fondo Monetario Internacional, que vino acá en los 50 con el gobierno de Juan Manuel Gálvez, encontró que en Honduras efectivamente había instaladas millas de ferrocarril. Según ellos, en ese momento eran 760 millas de ferrocarril, pero ninguna construida en función de los intereses nacionales. Todo el ferrocarril construido de los ramales a los puertos, de los ramales a las aduanas, de los ramales directamente a Nueva Orleans. Otra vez el ferrocarril fue un intento fallido,
Y también creo que ustedes saben que cuando las concesiones se les acabaron a las empresas bananeras, levantaron hasta los bienes y los durmientes y se los llevaron del país. Aquí no dejaron absolutamente nada. Fue tal la entrega del país al capital extranjero que quiero citarles una expresión de Luis Bográn. Luis Bográn fue presidente entre 1883 y 1891. Y yo pienso que esta cita habla de lo excesivamente dependientes que éramos en ese momento y que hemos sido a lo largo del siglo XIX y XX. Él hablaba sobre la dependencia del capital extranjero y decía: en estos aspectos, el gobierno ha sido liberal y ha debido serlo. Para que el capital extranjero venga a radicarse en este país, oigan bien, desértica, inculto, anárquico, debe ser halagado con esperanza de pingüe ganancia. Esa es todavía la mentalidad, lastimosamente, de muchos empresarios y líderes políticos nacionales. Por eso, el Estado Nacional sigue siendo una tarea pendiente. Esto permitió, como les decía, esa actitud permitió que Honduras exportara el 45% de todo el metal de la época. Pero todo ese metal era propiedad de la Rosario Mining Company, con sede allá en Estados Unidos. De ese dinero no quedó ni siquiera impuesto, porque ustedes saben que todas esas empresas estaban exoneradas de impuestos. Fue tal el carácter del enclave que la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, escribió un informe sobre lo que le hacía el enclave a nuestra economía nacional. Voy a citar este informe de la CEPAL. Dice: en contraste con otros países de Centroamérica, en los que el desarrollo del sector exportador fue aparejado con una ampliación de los medios de transporte y comunicación, lo que facilitó el crecimiento de otras actividades productivas como la agrícola, la exportación de café. En Honduras, dice la CEPAL, la producción bananera, por estar circunscrita a una zona muy reducida de la costa norte, no demandó un desarrollo general de la infraestructura. De hecho, y en cuanto a sus efectos, el sector bananero ha estado al margen de la economía, ejerciendo influencia sobre toda la región en la que se realiza la explotación y en la cual se concentran toda la inversión pública. Es decir, toda la inversión pública se concentró en el sector de producción bananero, no pagaron impuestos, nos cobraron la deuda del ferrocarril a nosotros. ¿Saben ustedes que aquí está el dato? Lo que Honduras le debía a los ferrocarriles 8 millones de pesos de plata. Perdón, le debía 4 millones de pesos de plata, pero le perdonaban impuestos 8 millones de pesos de plata. Es decir, que le perdonábamos en impuesto el doble de la deuda que teníamos con los ferrocarriles. No solo les perdonamos impuestos, permitimos que explotaran nuestra mano de obra, se escribieron novelas que todavía son icónicas y se leen en las escuelas, ¿verdad?, con el Prisión Verde, sino que además les permitimos extraer nuestra riqueza, la vida de nuestra gente, y llevársela del país sin siquiera pagar impuestos. Fue tal el papel de las bananeras, que se quedó en Honduras, se quedó en Nicaragua, se quedó en Guatemala, que cooptó totalmente la política nacional. Y el más claro ejemplo de ello fue la dictadura de Carías. La dictadura de Carías marcó el pacto entre las dos grandes empresas bananeras para mantener la estabilidad política y permitirles extraer todo el banano posible del territorio nacional. Definitivamente no teníamos un Estado nacional, ¿verdad?, porque no era el pueblo hondureño quien estaba tomando las decisiones para su autodeterminación. Las decisiones, como dice la canción de Mario de Mesapa, las tomaban los hombres de ojos azules, pelo rubio y apellidos indecibles para nuestra gente. Las tomaba el pulpo. Sin embargo, yo creo que una frase, y traigo este libro acá para leerlo, una frase de Froilán Turcio. Ustedes saben que Froilán Turcio es uno de los más célebres académicos hondureños, y yo pienso de toda América, de talla mundial. Froilán Turcio era respetado en absolutamente todo el mundo. En Europa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en toda América fue respetado. Froilán Turcio incluso fue el secretario privado de César Augusto Sandino,
uno de los principales líderes campesinos a nivel continental. Y él en 1924, cuando los marines desembarcaron aquí en Honduras, en la capital, instauró el Boletín de la Defensa Nacional. Es como si se hubiera hecho tiktokero en la época, como que se hubiera abierto un podcast para hablar en contra de la invasión de los marines en Estados Unidos. Y en el Boletín de la Defensa Nacional, él hace esta alusión que yo pienso que habla muy claramente de lo que vivió Honduras durante la época del enclave bananero y de sus consecuencias. Él habla de los políticos que en ese momento decidieron, les pavimentaron la entrada a los capitales extranjeros sin importarles el desarrollo nacional. Y él dice sobre ello: desearían cambiar lo que nos es más caro, la autonomía de la República, por esos ilusos adelantos prácticos férreos de los que ni siquiera se beneficiarían, pues las fábricas, los trenes, las compañías de vapores, la construcción de ciudades y todo lo que se construye en su base primordial, el progreso moderno, dice Froilán Crucius, serían del conquistador. Es decir, podrían venir a instalarse aquí a nuestro país, pero nunca serían nuestros. Y luego se pregunta, ¿qué ganaríamos aún materialmente? Aún olvidando el negro origen de la transformación, ¿qué ganaríamos, por ejemplo, con ver sustituidas las viejas casas humildes de Tegucigalpa por imponentes palacios de hierro, por fastuosas residencias de mármol, si no son de nosotros? Si son del orgullo magnate extranjero que a puntapiés hará arrojar de su puerta al mendigo hondureño que solicite un pan duro. Eso, pienso yo, habla muy claramente de lo que ganamos nosotros con el enclave. Es decir, por aquí pasaron los trenes. Aquí nosotros tuvimos la tecnología de punta en refrigeración y transporte de banano. Tuvimos la flota naval más grande del mundo en esa época. ¿Y qué quedó de eso para nosotros? Si eran siempre del magnate extranjero. Y por el contrario, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros pueblos, los maltrataban y les daban puntapiés. A esa época, porque voy siguiendo, recuerden la reflexión que hace Juan Arancibia sobre si Honduras es un Estado nacional, le siguió la época, digamos, de la modernización con Juan Manuel Gálvez, que fundó el Banco Central, acuñó la moneda, fundó la carrera de economía, fundó la nueva etapa de la universidad. Luego vino Julio Lozano Díaz, Ramón Villeda Morales, cuyo gobierno fue detenido, no por el golpe que le daban a Ramón Villeda Morales, sino por el golpe que le daban a Modesto Rodas Alvarado. Esa época, ya sabemos, las décadas de las dictaduras militares, que tuvieron un breve paréntesis con el segundo gobierno de López Arellano. Ese pequeño paréntesis del gobierno de López Arellano en los 70, del 72 al 74 creo, después de Monchito Cruz, pienso que marcan una época muy importante porque en ese gobierno se hizo la reforma agraria más importante en la historia de Honduras. Las bananeras, por su forma de producción, ustedes saben que las bananeras, el principal enemigo que tenían, además de los campesinos organizados, eran las plagas en la producción del banano, ¿no? El banano todo es un clon, no se plantan semillas de banano, es un clon todo. Y el problema es que si un banano se contamina de una plaga, ese le pega absolutamente a todas. Entonces, el modo de producción del banano, para evitar eso, es acaparar todas las tierras que sean posibles. Por eso, todas las tierras en Honduras que eran fértiles y productivas, se las apropió la compañía bananera. Y eso duró desde inicios del siglo XX. Yo pienso que todavía está vigente, ¿verdad? Seguramente hoy las compañías herederas de la Standard, de la United Fruit Company, son todavía dueñas de grandes extensiones ociosas de tierra. La cuestión es que en el segundo gobierno de López Arellano, él emprendió la reforma agraria. Él tituló más de 130,000 hectáreas de tierra, le dio tierra a casi el 40% de las familias campesinas que necesitaban y reclamaban tierra, pero el día que se acabó el gobierno de López Arellano fue el día que mandó a expropiar las tierras de la Standard Fruit Company. Era 1974, 75,
El enclave bananero se había acabado, según nosotros, allá en los 50 con la huelga bananera, pero el enclave bananero estaba vivo todavía. Al día siguiente, que el Instituto Nacional Agrario mandó a titular como nacionales las tierras del Standard Fruit Company, en Estados Unidos se carpeteaba el famoso Banana Gate, y a los días aquí le daban un golpe de barracas a López Arellano. Es decir, los tentáculos del pulpo seguían vivos, y estábamos en pleno siglo XX. Con ese breve paréntesis, siguieron las dictaduras militares en los 80. Ustedes saben que tuvimos la instauración de la doctrina de seguridad nacional. Hace 2 días celebramos el Día del Detenido Desaparecido, porque en Honduras y en muchos países de América Latina hay decenas de miles de familias que no saben dónde están sus familiares, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus amigos. Ese es el peor crimen de la década de los 80, ¿no? Ni siquiera saber en dónde está nuestro familiar, ni siquiera tener derecho a la verdad. Y ahora, el 16 de septiembre, también celebramos 42 años de la desaparición del padre Guadalupe Carney. Digo celebramos porque celebramos la vida del padre Guadalupe Carney, un sacerdote jesuita gringo que se nacionalizó hondureño, porque él vio a los campesinos hondureños, vio el amor de los campesinos hondureños por su tierra y decidió nacionalizarse hondureño, y hasta se cambió el nombre. Él se llamaba James Carney y se cambió el nombre a Guadalupe Carney por la Virgen de Guadalupe. Él, su cuerpo todavía no son encontrados. Su familia no sabe dónde está su cuerpo hoy a 42 años. Esos crímenes siguen impunes, y esos crímenes se cometieron en la década de los 80. Honduras supuestamente regresaba a la época de la democracia, pero realmente vivíamos nosotros una democracia, como se ha dicho, tutelada. ¿Por qué? ¿Saben cuál fue el programa económico de los 80? Y hay muchos libros de historia que hablan de esto, ¿no? Se dice que el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, John Dimitri Negroponte, formuló algo que se llamó los Reaganomics para Honduras, que es el plan de Ronald Reagan de liberalización, incentivos fiscales, desregulación total de la economía aplicado para Honduras. De esa época es que son las zonas libres de incentivos fiscales, el régimen de importación temporal, el SADE, todos los regímenes de incentivos fiscales más perniciosos se crearon en la década de los 80, cuando precisamente a ese embajador le decían el procónsul de Honduras. Incluso se habla que miembros de la élite nacional fueron a Estados Unidos y le pidieron al gobierno de Reagan que Honduras fuera un estado tutelado. Ese nivel de entreguismo ha tenido la élite hondureña. Se dice que también muchas de estas leyes no fueron ni siquiera redactadas por diputados hondureños, sino que fueron redactadas por los organismos de cooperación financiados por Estados Unidos. Imagínense ustedes que a la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola del 92 de Callejas se le dice la ley Norton, precisamente porque el consultor estadounidense que la redactó se llamaba Norton. Ese nivel de intervención tuvimos en la década de los 80. Esto obviamente alcanzó su apogeo en los 90 con el gobierno de Callejas y el gran programa de ajuste estructural. Honduras se apegó a pies juntillas al consenso de Washington. Todo lo que se hizo en Honduras en materia económica no fue pensando en los campesinos, no fue pensando en las MIPYMES, no fue pensando en los informales, no fue pensando en los vendedores de los mercados, los reparadores de los talleres, fue pensado en el capital extranjero. Por eso aquí el Empira se devaluó de 2 a 10 en el plazo de 2 años. Por eso aquí se privatizaron todas las empresas públicas que había en esa época. Se privatizaron a precio de gallo muerto. Por eso acá se instauró en esa época el neoliberalismo de forma tutelada. Y bueno, se pregunta porque en esa época escribió el libro Juan Arancibia. Imagínense vivir en esa época, haber salido de la doctrina de seguridad nacional, haber visto al procónsul decir cuál era la política económica. Imagínense, el procónsul ni siquiera era el pueblo en las urnas. ¿Cuál era la política económica que decidió redactar? ¿Cómo se iba a sentir Juan Arancibia? ¿Creen que para él el pueblo y el valor tan importante, tan valioso de la autodeterminación tenían una realidad material? Evidentemente no.
Y bueno, yo quería hacer una alusión al inicio y pensaba, ¿qué relación tiene todo esto con nuestra vida material diaria? Y miraba, por ejemplo, el PIB per cápita de Honduras. El PIB per cápita de Honduras ronda los $3.500 al año. El PIB per cápita de Guatemala es de $6.000 al año. El PIB per cápita de Costa Rica es de 18.000. Es 6 veces nuestro PIB per cápita, el de Costa Rica. Pero si ustedes agarran el PIB per cápita de un estado de Estados Unidos, es de $90.000. Es de $90.000. ¿Cuántas veces cabe nuestro PIB per cápita en el PIB per cápita de California? Yo me preguntaba esto y pienso que aquí hay muchos economistas. Nosotros usualmente hacemos correlaciones. ¿Qué relación tiene la independencia de un país con su desarrollo económico y político? Y si ustedes agarran la historia de los países que tienen mayores niveles de desarrollo humano, van a encontrar que usualmente antes de las épocas de abundancia hubo un proceso de liberación nacional. Si no, tomen ustedes, por ejemplo, la revolución en Estados Unidos en 1776. A los 100 años, Estados Unidos ya tenía cerca de 40.000 kilómetros de ferrocarril y tenía una producción boyante. Agarren ustedes la Revolución Francesa de 1789, que fue precedida por el siglo de la Iluminación, de la razón, y fue tal la bonanza francesa que incluso nuestros estados se encuentran diseñados en función de cómo se diseñó el estado francés de la época. Esa es la relación material y viva que hay entre independencia, entre Estado nacional y la autodeterminación de los pueblos. Luego de los 90, lo que se profundizó en la década de los 2000 fue los tratados de libre comercio. Sabemos que en el 2006 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio y ese, pienso yo, fue el último gol que el neoliberalismo metió en este país. Después, con el gobierno del presidente Zelaya, que también fue un paréntesis, como el segundo gobierno de López Arellano, Honduras vivió un breve tiempo, digamos, de recuperar su autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? ¿Qué es el Estado-nación? Que quien esté en la silla presidencial no responda a más intereses que quienes le pusieron el voto en las urnas. Y el presidente Zelaya respondió a esos intereses que estuvieron en las urnas. Subió el salario mínimo, redujo el precio de los carburantes, recuperó las empresas públicas. ¿Y qué recibió a cambio? Un golpe de Estado, así como el que recibió López Arellano en 1772. El golpe de Estado, pienso yo, marcó la apertura de una avenida que no se imaginó la élite nacional. Ellos hicieron, digamos, fiesta durante estos 12 años de dictadura. Hicieron fiesta porque sí hicieron fiesta en ese país. Aprobaron 40 decretos de exoneraciones. Fue peor que en la época del Imperio Bananero, fue peor que en las dictaduras militares. Aprobaron 40 decretos de exoneraciones, privatizaron el dinero, los fideicomisos, crearon contratos de alianzas público-privadas que todos están demandándonos en CIADI ahora. Privatizaron las empresas públicas, estuvieron a punto de dejar así de venderla a precio de gallo muerto. O sea, aniquilaron lo público. ¿Y quiénes fueron los principales beneficiarios? Yo pienso que si nosotros hacemos una retrospectiva histórica, llegamos a comprender quiénes fueron los principales beneficiarios. Ustedes saben, retomando la reflexión sobre independencia, Estado-nación y la materialidad de los cambios, que Argelia alcanzó su independencia de Francia en 1962. Y a las pocas décadas, Argelia se convirtió en el tercer país con el mayor índice de desarrollo humano de todo África. Cuba la alcanzó en 1959 y a las décadas logró erradicar el hambre y el analfabetismo. Cuba, durante la época del COVID, fue el único país de América Latina capaz de producir vacunas contra el COVID y sobre todo de regalarnos. Mientras los otros países tenían empresas privadas que las estaban vendiendo a quien ofertara más, Cuba se comprometió a regalarlas. Hay muchos países que todavía, como nosotros, viven el yugo imperial, y el año pasado incluso de África, de Mali,
de Burkina Faso, de Níger, de Chad, estaban expulsando las tropas francesas, porque los franceses siguen extrayendo los minerales, los carburantes de los países africanos. La realidad es que cuando un país logra alcanzar su independencia y hay una clase dirigente que ha nacido en su país, que comparte una cultura, que comparte una lengua, que comparte una raza, que tiene las ganas de seguir viviendo ese país, esa clase dirigente se preocupa por el desarrollo nacional y pone todas las fuerzas productivas nacionales, todas las instituciones públicas al servicio del desarrollo nacional, que es lo que nosotros hemos tenido, una clase dirigente, pero al servicio de intereses extranjeros. Esa es la principal causa del desarrollo nacional. Yo les decía, Estados Unidos se independizó en 1776. 100 años después, es decir, en 1886, ya habían construido 93,000 millas de ferrocarril. 93,000 millas de ferrocarril. En la misma época nosotros éramos incapaces, pero no porque no tuviéramos las ganas de trabajar, no porque no tuviéramos el intelecto, sino porque aquí teníamos el enclave impidiéndonos tomar nuestras propias decisiones. China tuvo su revolución, la Gran Marcha, en 1949, y en apenas 60 años ellos también tenían 93,000 kilómetros de vías férreas. En 2010 ellos tenían 93,000 kilómetros de vías férreas. ¿Cuántos kilómetros de ferrocarril hay en Honduras construidos hoy? ¿Cuántos kilómetros de ferrocarril y hace cuánto nosotros tuvimos nuestra independencia? En el 2020 China, es decir, apenas 70 años después de su independencia, China tenía la red de vías férreas, de trenes de alta velocidad más grande del mundo entero. 35,000 kilómetros de vías férreas, de trenes de alta velocidad tenían en ese momento. Y el mismo año en el que construían esos 35,000 kilómetros, China erradicaba la pobreza extrema en su país. ¿Y saben por qué? No es porque los chinos sean más inteligentes que nosotros, sean más trabajadores que nosotros, porque ellos lograron alcanzar su verdadera independencia y pusieron todos los esfuerzos nacionales en su desarrollo, en acabar la pobreza. Lastimosamente aquí el golpe de Estado es una muestra de que todavía hay fuerzas, poderes e intereses que atentan contra la soberanía y la independencia nacional. Y es cuando un país deja de estar oprimido, cuando puede dedicarse a su propia cultura, a su propio desarrollo, a su propio destino, sin ningún tutelaje. Es en ese momento que este país va a ser capaz de hacer lo que se proponga. Porque a pesar de todo, a pesar de que Juan Arancibia sea pesimista en su análisis, yo pienso que hay motivos para que nosotros estemos orgullosos de ser hondureños y seamos felices en esta tierra. Nosotros tenemos poetas de la talla de Juan Ramón Molina, de Clementina Suárez, una poetisa importante en toda la región centroamericana y mesoamericana, de Roberto Sosa, uno de los poetas más importantes de todo el continente americano. Tenemos escritores como Ramón Amaya Amador, como Longino Becerra, Roberto Castillo y el mismísimo Froilán Cusi. Tenemos pintores como Pablo Zelaya Sierra, reconocido mundialmente. Ahorita en Banco Central hay una exposición lindísima porque era muy apreciado en Europa. Pablo Zelaya Sierra y otros pintores como Ezequiel Padilla Yesta. Tenemos científicos de la talla de Salvador Mencada, científicas de la talla de Mario Vallecillo. Tenemos líderes sociales y políticos reconocidos en todo el mundo. Yo pienso que seguramente el principal es Francisco Morazán, de la talla de Simón Bolívar, de la talla de los principales libertadores del mundo entero. Y tenemos otros y otras como Berta Cáceres, reconocida también en todo el mundo, como Juan López, Miriam Miranda y el mismo presidente José Manuel Zelaya Rosales. Posiblemente uno de los políticos más importantes de este siglo. Es posible que en este momento nosotros, por la cercanía con el periodo histórico, no seamos capaces de ver la altura de su importancia histórica, pero créanme que en los siglos venideros van a seguir escribiendo sobre José Manuel Zelaya Rosales, porque él abrió la vía para que se democratizara realmente el Estado. El golpe de Estado, si bien fue un retroceso,
y ya he dicho todo lo que contrajo, permitió que en 2021 nosotros saliéramos de una época muy, muy oscura. Hay quien dice que es más oscuro justo antes del amanecer, ¿verdad? Y yo pienso que con las elecciones de noviembre de 2021, Honduras salió de su etapa más oscura. Niveles de homicidios altísimos, las ciudades más violentas del mundo, caravanas masivas de personas migrando de este país. Más de 1 millón de personas migraron por razones económicas durante la década anterior. La pobreza creció en 20%. Y bueno, ni siquiera hablemos del narcotráfico y el robo. Pero lo que puedo decir, además de decir que nos podemos sentir orgullosos de nuestros héroes y heroínas nacionales, es que nos podemos sentir orgullosos de este gobierno. De que yo lo puedo ver a los ojos, puedo ver a mis compañeros de gabinete y decir que nos podemos sentir orgullosos de este gobierno. Tal vez no hemos construido 500 kilómetros de vías férreas, pero se han reparado más de 1.600 kilómetros de carreteras pavimentadas, abandonadas por décadas. 1.115 kilómetros de la red vial no pavimentada. Se han conectado municipios, imagínense, en el año 2025 tenemos municipios que ni siquiera estaban conectados siendo vecinos. Municipios donde los productores de frijoles, de maíz, de hortalizas, preferían llevar sus productos al país vecino antes de venderlas en el mercado del municipio vecino, porque no tenían una carretera, porque no tenían un camino. Hoy se están construyendo los caminos productivos, los caminos vecinales. Hoy 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Hoy se han inyectado, y aquí me puede corregir el ministro de Energía, cerca de 200 megawatts al sistema eléctrico nacional. Hoy se ha repotenciado el sistema eléctrico nacional. Hoy la tarifa eléctrica es más barata que durante los 10 años de la dictadura. Hoy pagamos 10 lempiras menos en los combustibles y tenemos de los combustibles más baratos en Centroamérica. Hoy la energía eléctrica no es un negocio de unos pocos, sino que es un bien público de seguridad nacional. Hoy los contratos de la ENE no se arreglan por llamada, sino que se arreglan en licitaciones públicas internacionales transparentes, no para garantizar los negocios de unos pocos, sino para garantizar que cuando la señora pague la energía eléctrica, tenga la energía más barata, con la tecnología de punta en todo el mundo. Eso es el legado del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Estamos construyendo además 8 hospitales. Estamos construyendo además 8 hospitales. Se están construyendo más de 70, construyendo y reconstruyendo más de 70 centros de salud a nivel nacional. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero hoy la falta de medicamentos no es un problema en Honduras. Cerca del 90% de los medicamentos son abastecidos y es más, la presidenta lanzó el programa para que a las personas que tienen enfermedades más críticas se le vaya a dejar el medicamento de forma gratuita a la puerta de la casa. Antes la señora tenía que venir a las 4 de la mañana a hacer fila para que le dieran una cita para el siguiente día. Hoy esta señora puede quedarse en su casa y esperar tranquilamente el medicamento. Se redujo en 10% la pobreza, se han dado más de 1 millón de meriendas escolares. La producción nacional en estos 4 años es del doble del promedio de la producción nacional del gobierno anterior. La inversión nacional, no hablo de la inversión pública, la inversión nacional es 50,000 millones de lempiras más alta que en el gobierno anterior. Ustedes solo salgan de Tegucigalpa, o bueno, aquí también en Tegucigalpa se puede ver, para encontrar cómo se están construyendo carreteras, energía eléctrica, cómo se están dando bonos, cómo se están dando créditos. Pero miren, yo pienso que más allá de esto, el principal logro de este gobierno, y esta es mi conclusión de la reflexión sobre el Estado Nacional, yo pienso que el principal logro de este gobierno es que, contrario a todos los gobiernos del siglo XX, del siglo XIX, es un gobierno que se ha dedicado a servir a la gente.
que se ha dedicado al servir al pueblo, que ha respetado la voluntad que se depositó en las urnas y que no ha servido a intereses privados, a intereses corporativos, a intereses empresariales o al capital extranjero. Más de alguno de nosotros, de mis compañeros de gabinete, habrá recibido alguna llamada o cientos de llamadas. Y hoy me puedo sentir orgulloso de llamarlos compañeros porque sé que no las han atendido, porque sé que han respetado el llamado de la presidenta a actuar con honestidad, con transparencia al servicio del pueblo. Ese es el principal logro de ese gobierno. Ser un gobierno que no vino a lucrarse, que vino a servir a la gente. Y es un gobierno efectivamente de transición porque no es sencillo retomar instituciones ampliamente golpeadas y debilitadas por el narcotráfico, el crimen organizado, por siglos enteros de avasallamiento. No es sencillo. Y bueno, tenemos por ejemplo al procurador acá. Las gestiones de la Procuraduría General de la República le han ahorrado al pueblo hondureño 80.000 millones de lempiras. Les pido un fuerte aplauso para el procurador. Hoy yo puedo afirmar que aunque hace falta, somos una nación un poquito más independiente y más próspera que ayer. Muchísimas gracias.